David. David nació en Belén, ciudad perteneciente al antiguo reino unificado de Israel, en algún momento cercano al 1040 a.C. Según el libro de Samuel, era descendiente de la tribu hebrea de Judá y el menor de los 8 hijos de Yesé o Isaí, por lo que se dedicó desde joven al pastoreo, como era la costumbre para los hijos menores en la cultura judía de la época. De acuerdo al relato bíblico, Israel era gobernada en ese entonces por el rey Saúl, quien había perdido el valor y el favor divino durante el combate contra los amalecitas. Por eso Dios envió al profeta Samuel para que recorriera Israel en busca del sucesor al trono. Guiado por la voluntad divina, el profeta llegó entonces a la casa de Isaí, donde conoció a 7 de sus 8 hijos, sin que ninguno le resultara el adecuado. Samuel le preguntó a Isaí si no faltaba alguno de sus hijos, y fue entonces conducido hasta David, que en ese instante guardaba las ovejas. Tan pronto el profeta posó en el joven la mirada, supo que se trataba del elegido de Dios, y lo reclamó para que ingresara a la corte del rey Saúl, sin revelarle a nadie su identidad, pues temía que el rey tomara alguna represalia contra su sucesor. David se desempeñó inicialmente como músico y paje del rey. Su talento con el arpa era inigualable, por lo que contaba con el favoritismo de Saúl, en cuyo ejército, además, militaban 3 de sus hermanos mayores. Según la tradición, David venció al gigante filisteo Goliat de una pedrada en la cabeza. En ese entonces, Israel estaba en guerra con los filisteos, un pueblo vecino de Judea, en cuyo ejército combatía un gigante fuertemente armado de nombre Goliat. El gigante había hecho un desafío al ejército israelita, diciendo que lucharía en solitario contra el mejor de sus soldados. David llegó al campamento militar, transportando víveres para sus hermanos, y viendo que nadie estaba dispuesto a aceptar el reto de Goliat, se ofreció como voluntario, a pesar de las burlas del gigante, para quien era ridículo que un pastorcillo le hiciera frente. David se plantó armado únicamente con su honda, recogió 3 piedras del suelo y anunció que toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Antes de arrojar la primera, el proyectil impactó al gigante en la frente y lo hizo desplomarse, instante que David aprovechó para cortarle a Goliat la cabeza con su propia espada. A partir de entonces, David fue considerado un héroe para el pueblo israelita, y el rey Saúl lo colocó a la cabeza de una alianza militar. Además, el joven ganó el amor de su hija Mical, pero esto, al mismo tiempo, despertó los celos del monarca, que sintió amenazada su dinastía y decidió deshacerse de David. Pero su hijo mayor, Jonatán, puso a David en sobreaviso. Cuando el complot del rey Saúl para asesinar a David se hizo evidente, el joven tuvo que huir en compañía de sus guerreros más leales. Inicialmente escapó al sur de Judea, donde llevó la vida de un renegado con un precio puesto por su cabeza, y poco después fue acogido por su antiguo enemigo, el rey filisteo Agis, en la ciudad de Gat. David vivió en el exilio mientras la guerra entre filisteos e israelitas emprendía un nuevo capítulo. La batalla del monte Gilboa. En dicho combate, el rey Saúl y su heredero Jonatán cayeron frente al enemigo, dejando vacante el trono de Israel. Entonces David condujo sus tropas de vuelta a Israel y a la ciudad de Hebrón, donde quiso ser proclamado rey de Judea, pero las tribus norteñas de Israel no estuvieron de acuerdo y nombraron como sucesor a Isboset, otro de los hijos de Saúl.
Una guerra civil se desató entonces entre ambas facciones de Israel. Dos de los caudillos seguidores de Iboset decidieron emboscar y matar a su rey para recibir de David alguna recompensa cuando fuera coronado. En vez de eso, fueron apresados y ejecutados por asesinato. Y con ese gesto, David se ganó el respeto de los ancianos de Israel, que accedieron a tenerlo como rey y poner fin de la guerra. Decidido a unificar las distintas facciones de Israel, David condujo sus ejércitos a la ciudad de Jefús. En la región intermedia de Canaán, conquistó la fortaleza de la ciudad, que era gobernada por los jebuseos, y proclamó esta ciudad como la nueva capital del reino de Israel, de modo que no estuviera ni en el territorio norteño ni en el de Judea. Esta ciudad fue rebautizada como la ciudad de David y posteriormente como Jerusalén. El reinado de David duró 40 años y se caracterizó por la expansión de sus fronteras y la derrota de sus enemigos. David reinó desde Jerusalén, ciudad en donde tomó como esposa a Mical, hija de Saúl. Cuando los filisteos supieron de la coronación de David, marcharon hacia Jerusalén, donde David le hizo frente en el valle de Refaim. En una serie sucesiva de batallas derrotó a las tropas filisteas y se anexionó la región costera que era su hogar. Y conforme su influencia militar creció en la región, sometió por vasallaje a otros reinos vecinos como Sobá, Aram, Edom y Moab, y construyó así un imperio que se extendió desde Egipto y el Mediterráneo hasta el actual Líbano y los desiertos de Arabia. Acto seguido decidió transportar un importante símbolo religioso del judaísmo, el Arca de la Alianza, desde Balá de Judea hacia Jerusalén, para convertir la ciudad en el centro religioso de Israel. Tras hacerlo, grandes fiestas se celebraron en Jerusalén, durante las cuales Mical y David tuvieron importantes desavenencias. En consecuencia, la pareja no tuvo descendencia. En cambio, David engendró con sus diferentes concubinas provenientes de sus reinos vasallos a numerosos hijos: Amón, Absalón, Tamar, Daniel, Adonías, Cefatías, Itream, Ibjar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefec, Simá, Jafián, Elladá, Samua, Sobab, Natán y Salomón, su sucesor. También tomó por esposa a Besabé, mujer de un soldado hitita que luchaba junto a las tropas israelitas durante el sitio de Rabá. Para ello, le pidió al comandante hitita que ubicara al soldado en el frente de la batalla, donde corriera mayores riesgos. Así falleció Urías, el esposo de Betsabé, y el rey David pudo sumarla a su harén. En castigo por estas acciones, el profeta Natán le vaticinó grandes sufrimientos a la descendencia de David, así como la muerte de su primer hijo con Betsabé, quien falleció a los 7 días de nacido. Absalón fue el segundo hijo del rey David, quien se alzó en armas contra su padre. De acuerdo a las profecías de Natán, entre los hijos de David se produjo una enemistad y sufrimiento. Todo comenzó cuando Amón, el primogénito, se enamoró de su media hermana Tamar, hermana de Absalón, y tras recibir el rechazo de ésta, decidió violarla. En venganza, Absalón le ofreció un banquete a Amón, durante el cual sus siervos procedieron a asesinarlo. Absalón huyó de Jerusalén y vivió durante 2 años bajo la protección de su abuelo materno, el rey arameo Talmai. Eventualmente, fue perdonado por David y regresó a la capital del imperio, donde se anunció a sí mismo como heredero al trono. Dado que el primogénito había fallecido, y al hacerlo, entró en conflicto con quienes veían en Salomón, hijo de Betsabé, al legítimo sucesor de David. Aprovechando la ausencia momentánea de su padre, Absalón organizó una rebelión y se proclamó a sí mismo rey de Israel. Su movimiento fue confrontado por las fuerzas leales
a David y pronto Absalón tuvo que darse a la fuga, pero durante el escape sus largos y hermosos cabellos se enredaron en las ramas de un árbol y lo detuvieron el tiempo suficiente para que fuera alcanzado por sus perseguidores y muerto a flechazos. Durante su regreso a Jerusalén, David supo de la muerte de Absalón y lloró amargamente. La de Absalón no fue la única rebelión de los hijos de David. Más adelante su hijo más joven, Adonías, trató también de hacerse con el trono, pero fue detenido por Salomón, quien tras la muerte de su padre se convirtió en rey de Israel. Esto es Identidad Hebrea. Soy Débora. Muchas bendiciones. Hasta mañana.